Hola, ¿cómo están amigos de Blog Buena Nueva Colombia? Queremos darles un saludo muy especial. Hoy estamos en compañía del Padre Jaime Rivera. Él es en este momento sacerdote de la diócesis de Engativá y párroco en Santa Mariana de Jesús, el barrio Quirigua de Bogotá. Entonces pues queremos presentarles al Padre. Seguramente ustedes han escuchado algunas de sus prédicas en nuestro blog. Entonces pues quisimos hoy hacerle algunas preguntitas para, pues, digamos, profundizar en el tema de la palabra que hemos venido tratando en el blog. Un saludo a todos los amigos del blog Buena Nueva Colombia. Bueno, Padre, tú pues que tienes experiencia de ser sacerdote, ¿ya cuántos años de sacerdocio tienes en este momento? 10 años. 10 años ya. 10 años de ministerio, sí. Ya cumples. Bueno, Padre, queremos hacerte una pregunta. Muchas veces cuando nosotros tenemos preguntas de nuestra vida, nosotros pues se nos ha dicho que las respuestas están en la palabra de Dios, pero a veces no es fácil encontrarlas. ¿Cómo podemos acercarnos a la palabra para poder encontrar esas respuestas que a veces buscamos en nuestra vida cotidiana? Bien, hay que aclarar en primer lugar que los cristianos católicos no tenemos una religión del libro, ¿sí? Porque a veces como que desde ese argumento en que la Biblia está todo, entonces con un criterio demasiado fundamentalista, literal, se asume el texto como una especie de vademécum de oráculo, ¿no? Y se abre para buscar respuestas instantáneas, y de eso no se trata. O sea, la fe no nos da respuestas instantáneas. La fe nos mete en un proceso, en un camino, en un recorrido que es dispendioso, que exige esfuerzo, que exige disciplina, que exige entrega. Así que no hay respuestas instantáneas. O sea, no se trata de abrir la Biblia como un vademécum o como un oráculo. ¿Nosotros en qué creemos? Creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, o existe palabra de Dios cuando hay un diálogo. Ahí es cuando Dios habla. Dios habla en un diálogo. Entonces no es que usted habla la Biblia y ya encontró la respuesta. No, es que tú tienes que entrar en oración, escuchar la palabra, meditarla, dejar que resuene en tu corazón, y después de que resuene en tu corazón debes responder a esa palabra. Y no lo haces simplemente con el criterio de la letra que encuentras en el texto bíblico, sino también acompañado por la iglesia. Es decir, hay dos elementos fundamentales para nosotros los creyentes, que son la tradición y el magisterio. ¿Qué son estos elementos? La tradición es la manera en que la iglesia a lo largo de los años y de los siglos ha leído, ha valorado los textos. Y el magisterio es lo que nos han enseñado pues, los padres de la iglesia, los obispos, los papas, los santos, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, nosotros no tenemos una religión del libro, sino que para nosotros el criterio de la palabra es la palabra de Dios, que como les decía antes, requiere entrar en diálogo con el Señor. No es tan simple como abrir y ya, hay que generar una disciplina de oración y toda una espiritualidad que podríamos llamar la espiritualidad de la palabra. Padre, otra pregunta. En una de tus prédicas hace poco tú nos ponías una tarea que era orar con la palabra. O sea, que todos los días nos leyéramos una partecita de un fragmento de un texto bíblico. ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, organizar esa lectura bíblica? ¿Comenzamos del Génesis al Apocalipsis? ¿O cómo, digamos, si hubiera alguna forma en la que nosotros pudiéramos leer por qué libro iniciar? ¿Cómo hacemos? Yo en esa misma homilía le decía a la gente que hay que empezar por conocer a Jesucristo. Creo que lo más simple o lo más sencillo es empezar por los evangelios, porque nosotros somos cristianos, ¿no? Entonces, lo primero es conocer a Jesucristo, tú a tú. Yo recomiendo que empiecen por la lectura del texto del Evangelio de según San Marcos. En la Biblia, los libros están divididos por capítulos y a su vez los capítulos están divididos por versículos.
Entonces, los capítulos son los números grandes que están en el texto bíblico y los versículos, los números pequeñitos. Y también los evangelios están divididos por perícopas. O sea, una perícopa es como un pequeño título que tiene el evangelio. La recomendación mía es que empiecen leyendo el Evangelio de San Marcos en orden y cada día o cada semana lean una perícopa, una sola perícopa. Y se esfuercen por comprender lo mejor que puedan esa perícopa y por interiorizarla y dejarse hablar por la perícopa. Hay 4 cosas. Yo a las personas de mi parroquia, cuando les enseño a leer la Biblia, les digo que es como la flor, como una flor con 4 pétalos. Y esa flor es la flor del buen lector. Son cuatro acciones que uno debe ejecutar cuando se acerca a un texto. A cualquier texto, pero al texto bíblico de manera especial. Primero, leer. O sea, uno debe leer y entender todo lo que lee. O sea, porque a veces uno lee y encuentra una palabra que uno no entiende. Entonces, búsquela en el diccionario. O entre no sé, al internet y busque el significado de esa palabra. Ahora es mucho más fácil entender una palabra que desconocemos. Leer y entender perfectamente lo que está diciendo el texto. Leerlo. Las veces que sean necesarias. 1, 2, 3, 4, 5 veces. No importa, no hay afán. O sea, cuando uno lee, especialmente la palabra de Dios, no debe tener afán. Debe hacerlo reposadamente, tranquilamente. Luego de leer, hay que relacionar eso. O sea, tú lees y entiendes lo que lees, lo relacionas. Y hay que relacionarlo con la mayor cantidad de realidades que tú puedas. Por ejemplo, relacionar el texto con la vida personal, con mis sentimientos, relacionarlo con la situación del país, relacionarlo con la situación de la familia, con otras situaciones que uno conozca. Establecer esas relaciones del texto. ¿Qué relación tiene este texto con mis sentimientos? Los personajes que hay en este texto se parecerán a mí en algún momento, o yo me parecería a esos personajes, o se parecen a algunas personas que yo conozco o algunas situaciones que yo conozco. Es importante establecer relaciones. Lo primero, leer, luego relacionar. El tercer momento es concluir. Uno debe sacar conclusiones. Las conclusiones nos ayudan a tomar posición, creo que, y a comprometernos. Entonces uno saca las conclusiones. Nunca debe leer y no sacar conclusiones, sino leer, relacionar, concluir. ¿Qué me está diciendo este texto? ¿Qué interpela? ¿Qué posición me invita a tomar? ¿Qué decisión debo tomar con el texto? Sacar una conclusión, al menos una. Y por último, recontar el texto con mis propias palabras. O sea, siempre es importante, después de que leo, después de que relaciono, después de que concluyo, yo debo contar a otro el texto, pero ya no con la Biblia en la mano, sino con mis propias palabras. Entonces, decir, esa es la actualización ya del texto. Y es muy importante que recontemos el texto. El texto lo podemos recontar con un gesto, con un compromiso, con una acción concreta. Y es una manera de recontar. Con una pequeña oración recontamos el texto. Creo que si uno practica esos 4 pasos con calma, al principio le va a costar, por supuesto. Pero si se esfuerza y practica, pues poco a poco va a ir ganando y el texto le va a ir hablando más y mejor aún. Padre, muchas gracias. Por último, pues una invitación para todas las personas para que visiten nuestro blog, para que se acerquen a la palabra. Pues a todos los invito a conocer Buena Nueva y a encontrarse pues con este espacio de reflexión. Creo que, como dice el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Creo que es importante acercarse a la palabra, pero además dejar que la palabra nos posea. La palabra no es un instrumento, no es una cosa que utilizamos. A veces instrumentalizamos la palabra, ¿no? Como que la usamos
para nuestros propósitos. Es todo lo contrario, somos nosotros los instrumentos de la palabra. Entonces hay que dejar que la palabra nos posea y que nos use para ayudar a otros. De eso se trata, acercarse a la palabra y dejar que ella nos posea, nos tome. Como dice el profeta Jeremías bellamente, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Eras más fuerte, me pudiste. Creo que esa es la experiencia más importante de la palabra. Ella se acerca a nosotros. Doble filo, penetra todo mi ser, Pues viva es la palabra